esta oportunidad vamos a hablar sobre dosimetría. El contenido de la presentación, entonces vamos a hablar de exposición, tasa de exposición, de Kerman en el aire, de la dosis absorbida, de la tasa de dosis absorbida, de dosis equivalente, de dosis efectiva, que son los niveles de referencia, dosimetría personal y un poco de dosimetría ambiental. Entonces, dosimetría podemos decir que toma en cuenta las radiaciones ionizantes y en este caso entonces es necesario cuantificar cuáles son los efectos que esta radiación produce sobre los distintos tejidos, en este caso del ser humano. Entonces, para cuantificar esos efectos es necesario entonces hacer una medida. Y esta medida de dosis de radiación es entonces la cantidad de energía absorbida, en este caso, por los tejidos o órganos del cuerpo humano. Entonces, en la imagen podemos ver una fuente radioactiva que pueden ser partículas alfa o un tubo de rayos X en un estudio, por ejemplo, de rayos X de tórax. Entonces, exposición. ¿Qué se entiende por exposición? Entonces, la exposición es una magnitud que cuantifica la capacidad que posee un haz de radiación ionizante para ionizar una masa de aire. Esa radiación ionizante pueden ser partículas alfa, partículas beta, rayos X o rayos gamma. Y esa radiación, entonces, que incide en las moléculas del aire, producen una ionización de las moléculas del aire, generando una carga eléctrica en una unidad de masa de aire. Entonces, viene la radiación, ioniza a las moléculas del aire, entonces se tiene un ion de moléculas de aire más un electrón libre. Entonces, como estamos hablando del aire, se trata entonces de esa capacidad que tiene la radiación para ionizar las moléculas del aire. Entonces, la masa de aire depende de, una masa de aire va a depender, el volumen de la masa de aire, un volumen fijo de masa de aire, va a depender de la humedad, de la temperatura y la composición química. El aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, argón, CO2, y fundamentalmente el aire en su mayoría está compuesto por nitrógeno y argón, por nitrógeno y oxígeno, 78% oxígeno y casi 78% nitrógeno y 21% oxígeno. La densidad del aire de 1,293 gramos por centímetro cúbico. La unidad de exposición, entonces, cuánta carga se produce cuando incide una radiación ionizante en las moléculas del aire, cuánta carga se produce por unidad de masa. La unidad antigua de exposición es el Roten, y un Roten entonces 2,58 por 10 a la menos 4 coulomb sobre kilogramo. El Roten fue definido como la cantidad de radiación gamma que produce una unidad electrostática de carga en un centímetro cúbico de aire seco a presión y temperaturas normales. Bueno, la tasa de exposición sería entonces cuánta exposición va a ver en el aire por unidad de tiempo. Entonces la tasa de exposición mide qué tan rápido se producen las variaciones o cambios en la exposición. Entonces, pues, como una velocidad
de exposición, ¿verdad? Y esa velocidad o esa violencia puede producir efectos biológicos como por ejemplo quemaduras. Entonces, ¿qué se refiere con la tasa? Una, digamos, medida de tasa en la vida cotidiana, la tasa del dólar, por ejemplo, cómo cambia el valor del dólar con el tiempo. Nosotros podemos ver que puede cambiar de un día para otro muy rápidamente, de un valor a otro, el valor del dólar con respecto al bolívar, pero puede pasar también tiempo en que queda más o menos constante. Entonces, esta velocidad de la tasa del dólar en función del tiempo, bueno, es como una analogía en cuanto a la tasa de exposición que tiene que ver con la variación de la exposición en función del tiempo. Entonces, si hay una variación de exposición muy grande, muy rápida, bueno, eso puede producir efectos biológicos. En la tasa de exposición, entonces, vendría en coulomb sobre kilogramo sobre segundo. Una unidad puede ser también el milirroten por hora. Y la tasa de exposición se utiliza como medida de la efectividad de un blindaje. Bueno, podemos ver un ejemplo sencillo. En una cámara de ionización posee un volumen activo de 2,5 centímetros cúbicos. En un cierto tiempo de rayos gamma se colecta una carga de 1,2 por 10 a la menos 9 coulomb en 10 minutos. Entonces tenemos una cámara de ionización que posee un volumen en un cierto campo de rayos gamma, entonces se colecta una carga en 10 minutos. Calcular la dosis de exposición y la razón de exposición o la tasa de exposición. Entonces lo que hay que ver cuánta cantidad de masa hay en estos 2,5 centímetros cúbicos de aire. Entonces para eso usamos la densidad del aire. Multiplicando la densidad del aire por el volumen nos da que tenemos una masa de aire en ese volumen de 3,23 por 10 a la menos 6 kilogramos. Entonces la exposición, como vimos antes, es la carga en coulomb por unidad de masa. Entonces habíamos recolectado una carga de 1,2 por 10 a la menos 9 coulomb entre la masa. Eso nos da 3,71 por 10 a la menos 4 coulomb sobre kilogramo, y a través de esta relación lo podemos pasar a roten. Entonces tenemos 1,43 roten. Y la tasa de exposición sería 1,43 roten entre el tiempo, que fueron 10 minutos, lo pasamos a segundo y eso nos da 2,4 milirroten sobre segundo. Entonces el kerma, ¿qué se entiende por kerma? Entonces en el proceso de ionización, ¿verdad? Como vimos antes, viene la radiación ionizante, interactúa con las moléculas del aire en este caso, ioniza a esas moléculas, entonces que han ionizado más un átomo libre. Entonces los electrones liberados salen con una cierta energía cinética. En el caso de radiación electromagnética, tenemos entonces que esa energía cinética de los electrones liberados es igual a la energía de la radiación incidente menos la energía de ligadura de los electrones. Entonces el kerma se define como la energía cinética total transferida por la radiación ionizante a los electrones liberados por unidad de masa de aire ionizado. Entonces, hay una cierta relación entre exposición y kerma en el aire. La exposición toma en cuenta la carga generada por la radiación ionizante por unidad de masa. Y en este caso el kerma, entonces toma en cuenta la energía cinética total transferida a los electrones liberados. Entonces ya en el kerma se toma en cuenta más la energía transferida a los electrones, más que la carga que se genera por la radiación ionizante en las moléculas del aire. Entonces el kerma es energía transferida a los electrones que se liberan en la ionización,
Y la unidad entonces es una unidad de energía, que es el joule, sobre una unidad de masa, que es el kilogramo. Entonces tenemos joule sobre el kilogramo, y eso se define como un gray. Entonces la unidad antigua es el rad, y un rad equivale a 0,01 gray. Entonces tenemos ahora, vamos avanzando, tenemos ahora las dosis absorbidas. Entonces hemos visto que el kerma, entonces es una energía transferida a los electrones por unidad de masa. La dosis absorbida, entonces la cantidad de energía absorbida por unidad de masa del material. Y entonces hay una relación entre la exposición y la dosis absorbida a través de un factor de conversión. Para radiodiagnóstico, usando rayos X, los valores de los factores de corrección varían entre 0,91, o este factor de conversión, y 0,95 para la mayoría de los tejidos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo obtenemos, para una cierta exposición en Rotem, cuál sería la dosis absorbida. Entonces, estamos hablando, en este caso, en el aire. Entonces, calcular la dosis absorbida en aire cuando la exposición es un Rotem. Entonces, tenemos que la energía para producir un ion en aire es igual a 34 electronvoltios por ion. El valor de la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces nosotros podemos obtener cuál es la energía para producir un coulomb, para producir la carga de un coulomb. Entonces pasamos los electronvoltios a joule. Entonces 34 electronvoltios por 1,6 por 10 a la menos 19, eso sería la conversión de electrones a joule. Y entonces tenemos la energía por unidad de carga. O sea, cuánta energía tenemos que transferir al aire para producir un coulomb. Entonces tenemos, en este caso, serían 34 joules sobre coulomb. Pero nosotros estamos interesados en saber cuál es la energía por unidad de masa de aire. Aquí tenemos la energía para producir un coulomb, pero queremos saber cuál es la energía que se produce por unidad de masa cuando tenemos una exposición de un Rotem. Entonces multiplicamos el Rotem, que es 2,58, un Rotem, por 10 a la menos 4 coulomb sobre kilogramo, multiplicamos por 34 joules sobre coulomb, y nos queda entonces que son 8,8 por 10 a la menos 3 joules sobre kilogramo. Y eso lo podemos pasar a Gray y luego a rad. Entonces, esta exposición de un Rotem en dosis absorbida, tenemos entonces que un Rotem en el aire produce 0,88 rad de dosis absorbida. En este caso, si la misma cantidad de radiación de un Rotem incide sobre un tejido biológico blando, en lugar de aire, la dosis absorbida es de 0,95 rad. Como dijimos antes, ese factor de conversión en el tejido está entre 0,91 y 0,95. Entonces, un Rotem en el tejido blando produce una dosis absorbida de 0,95 rad. Entonces, la dosis absorbida tiene efectos sobre algunos tejidos y órganos. Entonces, podemos tener una radiación ionizante, ¿verdad? Como vimos antes, pueden ser alfa, partículas alfa, beta, rayos X, y eso produce una dosis absorbida en el cuerpo humano, en el tejido humano, en los órganos humanos. Entonces produce un efecto biológico. Por ejemplo, una dosis media absorbida de 5 gray en la piel puede producir un efecto como alopecia. De 2 a 5 gray pueden producir eritema. Por ejemplo, en el cristalino, mayor a 2 gray pueden producir cataratas. Entonces, la dosis absorbida permite estimar el daño producido por la radiación ionizante sobre un cierto órgano. Entonces, la unidad de dosis absorbida, entonces, unidad de energía sobre unidad de masa, que sería
joule sobre kilogramo, y un joule sobre kilogramo es un gray. Entonces una unidad antigua es el rad, y un rad equivale a 0,01 gray. Bueno, la tasa de dosis absorbida entonces sería joule sobre kilogramo por segundo, o gray sobre segundo. Dosis equivalente. Entonces, ¿qué se entiende por dosis equivalente? Entonces, en la dosis equivalente se toma en cuenta los daños biológicos para diferentes tipos de radiación ionizante. Entonces se toma en cuenta el tipo de radiación ionizante y no solo la cantidad de energía absorbida. Entonces, la radiación se puede clasificar, como hemos dicho, partículas cargadas, que pueden ser electrones, partículas beta, o radiación sin carga, como neutrones o rayos X o rayos gamma. Entonces, este tipo de partículas ahora se va a tomar en cuenta para definir la dosis equivalente. En la dosis absorbida teníamos los daños producidos por radiación ionizante sin tomar en cuenta el tipo de radiación. En este caso, la dosis equivalente toma en cuenta el tipo de radiación. Entonces, una misma dosis absorbida de partículas alfa o neutrones causa un mayor daño que esa misma dosis electromagnética como rayos X y rayos gamma. Entonces, la dosis equivalente incorpora un factor de peso que cuantifica los daños biológicos para distintos tipos de radiación. Por ejemplo, ese factor para partículas alfa es igual a 20 y para rayos X es igual a 1. Entonces, la dosis equivalente va a ser igual a la dosis absorbida por ese factor que toma en cuenta el tipo de radiación. Entonces, en esta tabla podemos ver que para fotones, rayos gamma, rayos X, para todas las energías, fíjense que ese factor de peso es 1. Entonces, lo que quiere decir que la dosis equivalente, en el caso de fotones, es igual a la dosis absorbida. En el caso de neutrones, entonces va a depender de la energía de los neutrones y tenemos estos factores de peso, 5, 10, 20, dependiendo de la energía de los neutrones. Para protones, mayor a 2 megaelectronvoltios, ese factor es 5, y para partículas alfa es 20. Entonces, para fotones es 1, y entonces en ese caso la dosis absorbida y la dosis equivalente tienen el mismo valor. Entonces la unidad de dosis equivalente que va a tomar en cuenta ahora el tipo de radiación viene en sieverts. Entonces tenemos que un joule sobre coulomb, un joule sobre kilogramo, va a ser igual ahora a un sieverts. Entonces el sieverts se emplea para diferenciar la dosis equivalente de la dosis absorbida. En la dosis absorbida utilizamos el gray y en la dosis equivalente vamos a utilizar entonces el sievert. La unidad antigua, que es el REN, y un REN equivale a 0,01 sievert. Veamos un ejemplo. Un haz de neutrones de 2 megaelectronvoltios y un flujo de neutrones de 2 por 10 a la 6 neutrones sobre centímetro cuadrado por segundo es atenuado un 25% al pasar por una muestra de tejido de 1,2 centímetros de espesor. Entonces se pregunta, ¿cuál es la dosis absorbida y la dosis equivalente depositada por el haz? Entonces, bueno, tendremos un cierto tejido, inciden los neutrones sobre ese tejido que tiene una cierta área y una cierta longitud, lo cual produce un volumen de tejido. Entonces, la energía incidente, tenemos entonces un flujo de energía incidente. Ese flujo de energía incidente va a ser igual a la energía por el flujo de partículas, en este caso por el flujo de neutrones. Entonces esa energía atraviesa por unidad de tiempo una superficie transversal del tejido de área A, ¿no? Atraviesa esta superficie. Ya tenemos el flujo de energía por el área, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Entonces eso nos está dando cuál es la energía
por unidad de tiempo nos daría entonces el flujo de energía. Tenemos el flujo de energía por el área. Entonces, la energía que se absorbe en el tejido es un 25% del incidente, ¿verdad? Entonces, esa energía absorbida es igual entonces a un cuarto de la energía incidente, ¿sí? Que es el flujo de energía por área, como vimos anteriormente. Entonces, esta energía se absorbe en un volumen que es igual al área por la longitud, y en ese volumen hay una masa de tejido, que es igual al volumen por la densidad. Y la densidad del tejido es 1 gramo sobre centímetro. Entonces, lo que tenemos entonces, ¿cuánto es la dosis absorbida? Entonces, es la energía por unidad de masa. Entonces, tenemos esta energía que atraviesa el área del tejido por unidad de masa. La masa es el volumen por la densidad. Entonces, en este caso, el volumen es el área por la longitud, con lo cual se cancela el área y me queda entonces la energía de las partículas entre 4 por la longitud por la densidad. Sí, entonces sustituimos los valores, la energía sería 2 megaelectronvoltios, la energía que tenían los neutrones, por el flujo de partículas sobre 4 por la longitud, que era 1,2 centímetros, por la densidad. Entonces, si hacemos eso, y usando que un electronvoltio es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 joules, o sea, pasando de electronvoltio a joule, si hacemos entonces la multiplicación y la división, nos queda entonces que tenemos que esa tasa de dosis es igual a 1,34 por 10 a la menos 7 joules sobre gramo sobre segundo. Y eso lo podemos pasar entonces a joules sobre kilogramo sobre segundo. O lo podemos pasar entonces a Gray sobre segundo o miligray sobre segundo. Entonces tenemos 0,134 miligray sobre segundo o 0,0134 rad sobre segundo. Eso sería la dosis absorbida. Entonces, lo que hicimos fue calcular la energía, el flujo de energía por unidad de masa. O sea, cuál es la energía absorbida por unidad de masa. Y eso nos daría la dosis absorbida. Para calcular la dosis equivalente, entonces tenemos que usar un factor que corresponde entonces a la radiación, que son neutrones de 2 megaelectronvoltios. Ese factor es igual a 10. Entonces esa tasa de dosis equivalente es multiplicar la tasa de dosis absorbida por 10. Y eso nos da entonces 1,34 milisieverts sobre segundo. Entonces la dosis equivalente especifica los límites de radiación a los cuales pueden estar expuestos las personas ocupacionalmente expuestas, los trabajadores en los servicios. Entonces, en el caso de exposición uniforme a cuerpo entero, el límite anual de dosis equivalente es de 20 milisieverts. En el caso de exposición parcial de órganos o tejidos individuales, el límite anual es de 500 milisieverts, excepto en el caso del cristalino, el cual es de 20 milisieverts. Para mujeres en periodo de gestación, se debe garantizar que la dosis total recibida por el embrión no exceda de 1 milisievert. Y el límite anual de dosis en operaciones planificadas de 50 milisieverts y en toda la vida profesional de 250 milisieverts. Esto está en la norma COEMIN 2259 de 1995. La dosis efectiva, entonces tenemos dosis absorbida, dosis equivalente y hay dosis efectiva. Entonces la dosis efectiva toma en cuenta los tejidos
los tejidos u órganos que son sensibles a la radiación. Entonces hay unos tejidos y órganos que son más sensibles que otros, y eso se conoce como radiosensibilidad. Entonces, bueno, los efectos estocásticos sobre un órgano o tejido no solo dependen de la dosis equivalente recibida, sino también de la radiosensibilidad del órgano irradiado. Por lo tanto, se toma en cuenta ahora un factor de ponderación que tiene que ver con el órgano irradiado. Para tomar en cuenta esta diferencia en radiosensibilidad, entonces se adjudican distintos factores para cada tejido. Entonces la dosis equivalente va a ser igual, la dosis efectiva va a ser igual a la dosis equivalente por un factor de peso para los distintos órganos o tejidos. Entonces en esta tabla podemos ver el factor de ponderación de los tejidos. Entonces podemos ver que para mama ese factor es 0,12. Para médula ósea es de 0,12. Para estómago 0,12. Podemos ver para tiroides 0,04. Para piel es 0,01. Para cerebro 0,01. Entonces en este caso la dosis efectiva toma en cuenta un factor que va a depender de la radiosensibilidad de los órganos y tejidos. Entonces la dosis efectiva permite diferenciar entre estudios realizados con parámetros iguales, pero en diferentes órganos. Entonces, en esta tabla tenemos las dosis efectivas representativas para los estudios de rayos X comunes. Entonces podemos ver que en el caso esto sería la referencia, el caso de rayos X de tórax, ¿no? Estamos hablando de una cantidad equivalente de placas de tórax. Entonces, hay una dosis efectiva que es de 0,02 para una radiografía de tórax, ¿verdad? Entonces, si tengo una dosis efectiva de 0,02, eso equivale a un rayo X de tórax. Si tengo una dosis efectiva de 0,3, que es en un tipo de estudio, como por ejemplo la radiografía de cadera, tengo una dosis efectiva de 0,3, eso equivale a 15 placas de tórax. Si tengo, por ejemplo, un estudio de radiografía de abdomen, en que la dosis efectiva es de 1 milisievert, eso equivale a 50 placas de tórax. En el caso, por ejemplo, de tomografía de tórax, por ejemplo, donde hay una dosis efectiva de 8 milisievert, eso corresponde a 400 placas de tórax. Fíjense que para una tomografía de abdomen o pelvis, que corresponde a 10 milisievert de dosis efectiva, eso tiene una equivalencia a 500 placas de tórax. Entonces vemos cómo en la tomografía computarizada se tiene una gran dosis de radiación, y fíjense ustedes que esta cantidad de milisievert corresponde a muchas placas de tórax. Entonces hay en la tomografía una gran intensidad de radiación en los estudios de tomografía. Entonces la unidad de dosis efectiva también es el sievert y es un joule sobre kilogramo. Entonces tenemos que la dosis equivalente en todo el cuerpo va a ser la suma ponderada de la dosis efectiva en todo el cuerpo, va a ser la suma, entonces la dosis efectiva en todo el cuerpo va a ser la suma de la dosis equivalente recibida por los distintos órganos. Entonces tenemos que HT en esta ecuación es la dosis equivalente
en un cierto órgano. Y WT es el factor de ponderación del órgano. Entonces la dosis efectiva en todo el cuerpo sería la suma de la dosis equivalente en ese cierto órgano por el factor de ponderación. Y voy sumando sobre los órganos o tejidos con su factor de ponderación y eso me daría la dosis efectiva en mi cuerpo entero. Bueno, los niveles de referencia se establecen en un país o región en base a datos obtenidos a partir de mediciones o cálculos para exámenes tipo en pacientes estándar. Entonces, para cada tipo de estudio se establece una dosis que se conoce en función del órgano irradiado, con el fin de administrar mínimas dosis, manteniendo a la vez una buena calidad de imagen. Y esta buena calidad de imagen tiene que estar entonces adecuada lo más posible con el concepto ALARA. Entonces los niveles de referencia toman en cuenta los tipos de estudios y se hace un estudio por cada centro, por cada región y por cada país en cada uno de los tipos de estudios. Entonces, en este caso, la unidad que se toma en cuenta para los niveles de referencia en estudios radiológicos es el Kerman en el aire, en la entrada de la piel, que se mide en miligray o microgray. Entonces, los niveles de referencia, por ejemplo, de la Comunidad Europea para estudio de rayos X, en algunos órganos, por ejemplo, el nivel de referencia para el cráneo, la proyección PA, son 5 miligray. En tórax, 0,4 miligray. En abdomen, 10 miligray. Y en pelvis, 10 miligray. Entonces, en este caso, en estos estudios, cada vez que se hacen este tipo de estudios en un servicio de radiodiagnóstico, lo ideal es que no se superen estos límites de dosis en kerma, en aire a la entrada de la piel, que no se superen estos límites de dosis en cada estudio. Entonces, para eso, para ver si está en consonancia con estos niveles de referencia, en este caso dados por la Comunidad Europea, habría que hacer entonces las mediciones en cada estudio para ver si, en el caso, digamos, de rayos X de tórax, cada vez que se hace un estudio de rayos X de tórax, estamos por debajo o en este nivel de referencia o por debajo de este nivel de referencia. Si está por encima de este nivel de referencia o muy por encima, habría que entonces revisar cuál sería la causa. Pero en todo caso, los niveles de referencia hay que determinarlo, como he dicho antes, para cada estudio, en un centro, en una región y en un país. Y con eso podríamos dar los niveles de referencia de un cierto país para que todas las instituciones de servicio de radiodiagnóstico, en este caso, puedan cumplir con el objetivo de tener unas dosis mínimas con una buena calidad de imagen y adecuándose lo más posible al concepto ALARA.